A muchos les revela el Señor cosas y no las creen. Se les olvida y las pasan por alto. Otros creen lo que quieren y lo que no. Entonces no debe ser así. No debe ser así cuando es el Señor, hermanos. Mira, una revelación, sea por sueño o sea por visión, es revelación del Señor. Muchos ponen más alto rango la visión, en realidad, que cuando Dios habla, sean sueños, sean visiones, es lo mismo. Mira, cuando el Señor le habló, o el ángel le habló a José, para que se moviera del lugar con el niño, con Jesús y María, le reveló en un sueño. Le habló en un sueño. Cuando el Señor le habla a Salomón, le habló en un sueño. Lo importante es que sea de Dios. Hay cosas que yo escucho, me platican, y algunas que se reservan ustedes, está bien. Ustedes sabrán lo que hacen. Lo importante es seguir lo que dice el Señor. Si no quieren trabajar en armonía, en compás, pues ese será un asunto entre tú y Dios. Pero una cosa te digo, que cuando el Señor revela y tienes dudas, ¿será de Dios o no? Mira, hermano, yo entiendo cuando es de Dios. Cuando el enemigo quiere ponerte una tentación o hacerte creer algo, porque tú sabes lo que tú estás deseando en tu carne. Pero el Espíritu Santo, Él te avisará, te detendrá. Él habla de otra manera. Es fácil entender lo que es de Dios y lo que no, porque muchos de ustedes dudan cuando les revela algo el Señor. Algunos se callan y hasta que no se están ahogando ya abren la boca. Hasta que no le está pasando algo abren la boca. No debe de ser así. Hace falta confianza, armonía, ser uno en el Señor. La revelación, si es para ti, está bien, quédate callado. Y si sabes resolver y entiendes, está bien, espera en el Señor. Pero si no, ¿cómo le vas a hacer? O si por causa tuya alguien que se pudo haber salvado, se le pudo haber advertido, no abres tu boca, le darás cuenta al Señor. Y no es porque yo quiero que vengas, no, es que así se trabaja en armonía en el Señor. Hay cosas que dudan ustedes, dicen, pues no sé si es de Dios o no es de Dios. Y hermano, cuando es Dios te va a revelar conforme la palabra. Por eso es fácil para uno entenderlo, discernirlo. Por eso no todos tienen este discernimiento. Se tiene que pedir el consejo, la ayuda. Esa es una. Dos, a causa de que tú dices, no sé si es de Dios o no, y lo pasas por alto, ignoras la revelación de Dios, pero cuando ya viene allá y ves que sucede lo que habías soñado, la visión que habías tenido, sí era Dios. Sí era Dios. ¿Y por qué dudabas? Si desde un principio está claro, mira, la visión que tuvo la hermana, un cordón, un cajón, va a morir. Es como cuando reveló el Señor del hijo de mi hermana Beatriz. Yo sí a ella no se lo dije, pero aquí había revelado que él ya estaba muerto. Yo le prediqué a la hermana Beatriz, a la hermana Alicia y a la hermana Alicia en aquel entonces. Pero va alguien más a decir, a mí Dios me revela, Dios me enseña, y el Señor me dijo que lo va a levantar y va a andar en las iglesias dando testimonio. Bueno, dije, aquí alguien está mal. Quiere decir que hay dos espíritus, uno de Dios y uno que está falseando. Porque cuando el hombre quiere hablar de su propio corazón, pues desea que todo salga así, que vaya y dé testimonios. No, pero Dios tiene un plan en cada uno. Un tiempo, hasta aquí llegó tu día, hasta aquí se acabó. Lo importante que debemos de entender es, esa persona se va a salvar o no se va a salvar. Eso es lo que debe de estar en un cristiano firme, fuerte, para que cuando venga algo que le llaman desgracia, no es desgracia. Pasó a mejor vida. Si hizo lo que
Si hizo cuentas con Dios. Pero si no hizo cuentas con Dios, hermano, hermana, aquellos que dicen que se fue a mejor vida, tú sabes que no es cierto. Pero cuando Dios revela algo es claro. El Señor alcanzó, el hermano o hermana alcanzó misericordia de parte de Dios. Es fácil entenderlo. El hijo de mi hermana alcanzó misericordia. Y si tú quieres, no estaban metidos en la iglesia como deberían, pero por amor a ella, por amor a uno, el Señor hace misericordia. Y Él hace misericordia con el que Él quiere. Hace rato alguien me platicó. No sé si decirlo o no. Era de un sueño, visión. Mejor lo voy a guardar. El asunto es que tenemos que aprender, hermanos. Miren, hermanos, el problema del ser humano, y de esto va a tratar hoy, de la mayoría de los seres humanos, es que está bien, venimos al Señor, nos gozamos y vamos aprendiendo. Y vamos a dar testimonio aquí allá de lo que Dios está haciendo, sí. Pero una cosa, ya para enseñar, no es tiempo. El Espíritu Santo sí te hará hablar en ese momento cuando Él quiera dar una palabra a alguien. Te recordará esas palabras que tú solo no te acuerdas. Pero no es tiempo. Mira, yo te voy a decir algo. Un maestro, ¿cuántos hay aquí que son maestros? Ashley, ¿cuánto tardaste para ser maestra? ¿Cuántos años? 4 años. Y desde que empezaste junior high, todo desde abajo, hasta ¿cuánto fue? Estoy preguntando esto, hermano, para que entiendas que hay un proceso para cada uno de nosotros. No podemos ser maestros en cuanto venemos al Señor. Quizás a ese va a ser tu llamado, pero te va a llevar en un proceso para que lo alcances. Si ese ministerio Dios te tiene, así será. Por eso es importante no adelantarnos. Yo les he hablado mucho y no lo hago porque no quiero que hables. Quiero que testifiques. Quiero que cuando Dios te haga hablar, tú hables. No tengas miedo, no te detengas. Pero hay una gran diferencia entre ser maestro, alguien que enseña, a que Dios te ponga a dar testimonio. Hay una gran diferencia. Mira, hasta cierto punto mi hermana Emma está triste. ¿Por qué? Porque ella está embarazada. Tuvieron que operarla, le tuvieron que sacar el bebé y hacer más cosas ahí. No voy a hacer más detalles. El asunto, yo sé que como madre le duele, pero dentro de ella, ya siendo cristiana, sabe que hay una esperanza. Porque ella ha perdido varios bebés. Y hace años, en una ida que yo fui para México, ella me platica a mí, me dice que ella estaba llorando y decía, ¿por qué me lo quitaste? Si yo te sirvo, yo soy cristiana o algo así. Pero oye la voz del Espíritu Santo y le dice, no llores. Él no está muerto, está vivo. Y sigue otra vez y le vuelve a hablar el Espíritu Santo audiblemente. Y le dice lo mismo. Y ya en la noche tuvo un sueño donde un hombre venía y ella llorando le decía, ¿por qué Dios me quitó a mi hijo? Y este hombre le dijo, Dios es perfecto y Él sabe lo que Él hace. Quizás se iba a perder cuando era grande. ¿Sí estás entendiendo? Nosotros en el Señor tenemos que, claro, no es que no va a doler, si duele. Vamos a pasar por cosas, pero en el Señor es diferente. Mira, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. ¿Lo tienes? Pongan atención, porque esto es vida. Pongan atención porque esta es profecía. Y no estoy diciendo que soy un profeta, pero la palabra de Dios es profecía.
te enseña para que allá al frente no te pase, y si te pasa algo, sepas de dónde agarrarte. ¿Sí estás acá? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Gloria a Dios. Oigo como muy seco esta voz ahorita, pero ¿sí me escuchan bien? Dice el 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de quiénes, de los que duermen. Mira bien lo que está diciendo. No quiero que ignores acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Mira, para que no te entristezcáis como los otros. ¿Cuáles otros? Que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza, que no tienen el conocimiento de Dios, ellos lloran, llevan su dolor. Por eso Dios no quiere que tú guardes ese dolor para siempre, que andes ahí, porque es una puerta que tú le abres a Satanás para atormentarte. Pero es que me duele. Sí, pero hay una esperanza. Mi ser querido no murió, está durmiendo, está descansando. ¿Sí estás acá? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué el enemigo busca que tú estás atormentando de dolor por aquel ser querido, por aquella situación o cualquier otra situación? Porque de esa manera te va a atormentar, y abriéndole la puerta, y luego te van a venir un desánimo espiritual, y no nomás un desánimo espiritual. Te puede venir una enfermedad física. ¿Sí estamos aquí? Algunos agarraron enfermedades, diabetes a causa de eso. Entonces, cuando tú tienes esa esperanza, estás consciente, las cosas cambian. Estás consciente de lo que las promesas de Dios. Dice el 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús ¿a quiénes? A los que durmieron en Él. En Él. ¿Sí me entiendes? Yo recuerdo cuando el hijo de mi hermana Beatriz, Vicente, estaba en el hospital. Yo estaba ahí, yo tuve que hablé a solas con él. Ese día iba la hermana Rufina, iba la hermana Teresa conmigo, le dije: sálganse, voy a hablar con él. Ella estaba muy mal, y empezó a hablar conmigo. Abrió su corazón, como nunca lo había abierto. Entonces, por la misericordia de Dios, por lo que hemos entendido, hermano, hermana, y Dios me ha dado la oportunidad a gente que está para irse, a hablarles y que entreguen su vida al Señor. Por eso al diablo no le gusta cuando tú llegas y haces estas cosas que Dios nos da para hablar con otros, para salvarse. Porque el diablo ya siente que es de él, o que es de ella, que ella es de él. Y cuando tú llegas y aquella persona abre su corazón, empieza a confesar, a hablar con su corazón, alcanza misericordia. Después que yo me vine en la noche, pues eso fue otro día, Vicente falleció, y la hermana Teresa tuvo un sueño, una visión, escuchó una voz que le dijo: era necesario que él, ¿cómo fue, hermana? Era necesario que él fuera renovado, algo así, ¿no? Necesitaba ser renovado. El proceso que pasó fue doloroso para él. Todo lo que padeció, pero era necesario. ¿Por qué? Necesitaba doblegar ese corazón, esa alma, el Señor. Y a veces no entendemos. Es para bien. Sí, yo entiendo, duele. Yo les digo, hace años a mí me preguntaron: ¿a poco a ti te daría gusto si tu papá y su mamá se mueren? Ellos están aquí. La verdad, yo les dije: si ellos mueren en el Señor, yo sería el hombre más feliz de la tierra, porque sé a dónde van. Todos un día dejaremos este planeta.
que temprano te vayas al hospital, te estiren la cara, te estiren lo que te estiren. Aunque te tengan ahí con aparatos, tarde que temprano dejarás este cascarón. No hay plazo que no se llegue ni día que no se cumpla. ¿O cómo dice el dicho? Algo así, ¿verdad? Es que los que se quieren conservar y se echan acá y se estiran acá y se quieren conservar, te vas a ir también a ese hoyo. ¿Sí me entiendes? El problema es cómo nos vamos a ir. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Todos nos vamos a ir. Mira, hay jovencitos que se van. Hay unos que todavía no nacen y se van. Pero esos que nacen, hermano, allá los conocerás. Es lo que yo le he dicho a mi hermana Emma y a los que han perdido bebés. Allá los van a conocer. Había una hermana, no recuerdo su nombre, que le servía a Dios. Y cuando ella sale embarazada, pierde a su criatura. Y le reclamaba a Dios: tengo tantos años sirviéndote, ¿por qué me lo quitaste? Hay quienes no los quieren y los tiran a la basura. ¿Y por qué tú a mí me lo quitaste? Le reclamaba a Dios. Dios no le contestó. Pasaron tiempecito. Entonces la lleva en el espíritu y le dijo: no quiero que le digas nada. Ves a ese jovencito. Sí, él es tu hijo. Él no te conoce. Pero ella también escuchó lo que escuchó la hermana Emma. Cuando estaba reclamando, le dijo que él no estaba muerto, él estaba vivo. Lo mismito que escuchó mi hermana Emma. Todos los que han perdido bebés, un día ya los van a conocer. A veces no entendemos por qué los pierden, pero el Señor es perfecto, como le dijo la hermana Emma. Si se van a perder aquí, mejor que se vayan. La verdad. ¿Queremos ver los grandes acá y luego que agarran un mal camino y se pierdan? ¿Quieres eso? Es mejor que nos duela un poquito ahorita, pero que se salven. ¿Sí estamos entendiendo? Son las promesas de Dios. Es el Dios al cual le servimos. ¿Estás acá? Por eso debemos estar atentos a todo lo que escuchamos y pedir a Dios ese discernimiento para lo que no es, porque muchos hablan muchas cosas que no tienen nada que ver con las Escrituras. Y hacen o siguen esas enseñanzas. Están agarrados, aferrados a una mentira. Porque no es nada eso delante de Dios, ni te va a producir algo para ti, un beneficio. La mentira, una enseñanza errónea, una enseñanza equivocada. Y vamos a leer ahorita, esto ahora sí, porque apenas vamos a empezar. En 2 de Timoteo dije, ¿4 qué? ¿4 qué? No, 3, 4, 3. Por eso es importante escuchar, hermanos. A veces te cuesta creer lo que decimos o cuando te damos el consejo. Yo no te voy a dar, ni mi hermano José no te va a dar un consejo fuera de la palabra. ¿Sabes por qué? Porque si ese consejo es fuera de la palabra, sabemos que tenemos problemas con Dios. Y no tenemos corazón para engañarte, decirte algo que no es correcto. Yo al menos, mi hermano, yo no tenemos eso. Eso debes de tenerlo seguro, claro en tu mente. Y punto importante, hermanos,
La honra es para el Señor, pero mira, si Dios nos puso, piénsalo, ¿por qué nos puso? No fue el hombre. No fue el hombre. Pero Dios, cuando te pone para enseñar, primero te va a pasar por cosas y te va a poner requisitos. Pero hoy en día no, hoy en día se han amontonado. Mira, ahorita vamos a leer 4:3 que dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, no querrán padecer, quiere decir, sino que teniendo comezón de oír, quieren saber, quieren oír. ¿Pero qué quieren oír? Dice, se amontonarán, ¿qué dice? Maestros. Quieren aprender para ir a hablar y quieren hacerse pasar como maestros, aunque no digan que son, pero la actitud. Se amontonarán, dice, maestros conforme sus propias concupiscencias. Cuando dice que estos maestros no desean sufrir, porque la sana doctrina se padece. Tienes que entregar muchas cosas que a tu Dios no le agradan. Tienes que hacer cosas o pasar por cosas dolorosas. Pero estos no, dice, sino que tienen comezón de oír, quieren enseñar y se amontonarán maestros conforme sus propios deseos. Eso quiere decir concupiscencias. Van a hablar de su propio corazón, lo que ellos creen, lo que ellos piensan. Se amontonarán. Hoy hay así de gente. Donde quiera está lleno de gente hablando cosas, insensateces. Y a esos muchos sí les creen. Y lo que dice el 4: y apartarán, ¿qué dice? ¿Qué apartarán? De la verdad el oído, y se volverán ¿a qué? A fábulas. Se volverán a fábulas. Mira, el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le está advirtiendo. Y luego le dice en el 5: pero tú sé sobrio en todo. Y luego le agrega algo más, que dice: soporta las aflicciones, y a su obra evangelista cumple tu ministerio. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Mira, aquí mismo, en el capítulo 2, versículo 14, ¿lo tienes ahí mismo? Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y luego agrega el 15, mira, esto es lo que debe hacer un cristiano: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué dice? La palabra de verdad. No la vas a torcer. No vas a hablar de tu propia cuenta. Vas a hablar lo que está escrito, lo que yo te diga. Eso es un siervo de Dios. Y se les advierte, se le está advirtiendo a Timoteo. Y luego le dice en el 16: mas evita otra vez, ¿qué dice? Las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena a los cuales Himeneo y Fileto, que se desviaron. Estos hombres ya hicieron algo, no fueron guiados por el Espíritu Santo, sino que se desviaron de la verdad. ¿Qué decían? Diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan, ¿qué dice? La fe de algunos. Estos hombres en el tiempo de ellos no le creían a Pablo y a los demás apóstoles. Ellos interpretaron las escrituras a su manera, que ya había sucedido la resurrección. Y con esto ya las cosas están mal. La situación espiritual de esa persona, mira aquí mismo, en Primera de Timoteo, capítulo 1, por favor. Versículo 3. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen, ¿qué dice?
¿Que no enseñen qué? Diferente doctrina. Que no enseñen otra enseñanza, sino la que Jesús, la que les hemos enseñado, dice. Le está advirtiendo. Y lo dice el 4, ni presten atención a qué, a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación, que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Dice el 6 y el 7, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron ¿a qué? Son maestros a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley sin entender, ¿qué dice? Ni lo que hablan, ni lo que afirman. Es un problema. No era el tiempo de ellos, pero se adelantaron. Quisieron y les empezaron a hacer guerra a los santos, les empezaron a hacer guerra a los siervos de Dios. Empezó a tener problemas el apóstol Pablo, el apóstol Juan, los apóstoles a causa de esta gente. Y se llamaban cristianos. Este asunto es delicado. Jesús les dijo, mira, abre tu Biblia en el libro de Lucas capítulo 6, por favor. Versículo 39. ¿Lo tienes? Dice el 39, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Y luego les hace la pregunta, ¿no caerán ambos en el hoyo? ¿Qué sucede a una persona que es un ciego? ¿Qué es un ciego? Un ciego es aquel que no sigue la doctrina, la enseñanza, la palabra de Dios. Mira, aquí lo va a confirmar en San Mateo capítulo 15, por favor. Acuérdense, pues no voy a leerlos todo porque es mucho. Voy a leer desde el 1 un poquito. ¿Lo tienes? Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, estos hombres conocían supuestamente la ley. Pero les dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros? ¿Qué les dijo? ¿Qué? Quebrantáis el mandamiento de Dios. ¿Por qué, hermanos? Todo aquel que practica tradiciones y deja el mandamiento de Dios es un ciego. Mira, aquí lo dice, vamos a brincarnos en el 10. 15:10. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más bien lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. 12. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Jesús les dice en el 13, pero respondiendo a él dijo, toda planta que no ha plantado mi Padre Celestial será desarraigada. 14, mira, aquí lo vuelvo a decir, dejadlos. ¿Qué dice, hermanos? Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos, ¿qué dice? Quedarán en el hoyo. Ellos decían que miraban. Ellos decían que tenían conocimiento, pero practicaban, ¿qué practicaban? Mandamientos de hombres. Dejaban el mandamiento de Dios por practicar el mandamiento, para practicar el mandamiento de hombres. ¿Sí entiendes? Hay un proceso. Todo aquel que tiene un llamado, métete en el proceso de Dios. No te adelantes. Todo tiene un tiempo. Sé paciente, porque esta carrera es así, es de paciencia.
Si yo me adelanto, si yo empiezo a hablar cosas de mi propio proceder, entonces yo voy a enseñar mal. Voy a ser un ciego guiando a quienes, a otros ciegos. ¿Qué va a pasar? ¿Caeremos dónde? Igual, como digo, eso en el mismo hoyo. ¿Sí estamos aquí? Necesitamos dejarnos enseñar por el Señor. Gloria a Dios. Abre tu Biblia en la primera carta de Pedro. Y es más, detente un poquito. Vamos a la de Pedro. Ahorita regresamos a primera carta de Pedro. Gloria a Dios. Bríncate a la segunda. Esa es la segunda. 1:16. Gloria a Dios. ¿Lo tienes? Segunda carta de Pedro 1:16 dice: porque no nos ha dado, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo, ¿qué dice? No son fábulas artificiosas, dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y lo dice el 18: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Y luego el 19 lo que dice, mira, tenemos también, que dice, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, y hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. ¿Qué está diciendo? Que esta palabra es profecía, es profética. En esta no te vas a errar. Pero dice que pongamos, ¿qué dice? Que debemos estar, ¿qué dice? En la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos, como antorcha, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Yo debo de aceptar esta palabra, guiarme por esta palabra y no adelantarme. ¿Por qué? Porque trae consecuencias. Mira, ¿qué sucede? Vamos a leer aquí mismo en el 1:3 en adelante. ¿Lo tienes? Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 4. Por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué? Promesas, para que por ellas, ¿qué dice? Llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es un privilegio. No voy a explicar mucho ahí, voy a seguir adelante. Vosotros también, dice, poniendo, ¿qué dice, hermanos? ¿A quién le está hablando? A la iglesia, ¿verdad? ¿Qué dice? Vosotros también poniendo toda, ¿qué? Diligencia, por esto mismo añadir, ¿qué dice? ¿Añadir qué? ¿A vuestra fe? Virtud. Ok. Ya hemos hablado de esto. Ya estás aquí, crees. Quizás no crees como deberías, pero Dios quiere que creas, que creamos. Ok. Y lo dice, ¿qué le vas a agregar ya estando aquí? La virtud, que es la presencia del Espíritu Santo, que sea Él. Porque si no, no vamos a alcanzar el tercer paso. Jesús dijo: el que cree en mí, ríos de agua viva correrán dentro de su interior, refiriéndose al Espíritu Santo. Por eso la diferencia entre decir yo creo y creer de verdad es muy, muy grande, esa distancia. Cuando tú crees esta palabra, tienes oídos, le prestas oído,
algo va a empezar a funcionar. Algunos empiezan a sentir fuego, otros sienten en su pecho, en su corazón, desde los pies, empiezan a sentir cosas. Pero no ignores y no te conformes. No ignores que que el Señor está ahí para ayudarte, no para que sigas haciendo lo mismo. Y lo sigue diciendo, ¿en cuál me quedé? Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud. ¿A la virtud qué le vas a poner? Conocimiento. Ya tienes la fe, tienes el Espíritu Santo, está ahí. Él te va a ayudar a que tengas ¿qué? El conocimiento. ¿Sí me entiendes? Porque si este conocimiento no hay, hermano, hermana, tú vas a hablar lo que sea, vas a hablar en la carne, vas a hablar la palabra a tu manera, interpretarás a tu manera, no podrás soportar cosas que vendrán a tu vida. El conocimiento te ayuda porque cuando viene aquella situación, aquella palabra que tú ya sabes viene y ¿qué hace? Te detienes, te dice sigue, sigue, date la vuelta, no escuches, escucha esto. La palabra te empieza a abrir los ojos. Hablamos de que un ciego guiando a otro ciego cae en un mismo pozo. Pero una persona con la palabra es una persona que empieza a ver. Es una persona que empieza a tener ese conocimiento y empieza a cambiar su forma de caminar, su forma de hablar, su forma de pensar. ¿Cuántos han leído el Salmo? Lo hemos leído muchas veces, 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué está diciendo? Que la palabra me va a permitir ver con claridad las cosas de este mundo. Me va a poder permitir ver con claridad lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Si estamos acá. Entonces dice, al conocimiento, ¿qué le vas a añadir? ¿Qué va a venir? Ya teniendo conocimiento, dominio propio. Ya te controlas, ya no te aceleras como te acelerabas. Porque hay alguien que te está hablando, te está redarguyendo. La palabra y el Espíritu Santo. ¿Al dominio propio qué? Lo que a la mayoría le hace falta. ¿Qué? Paciencia. ¿Y a la paciencia qué dice? Piedad. A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Son pasos que tenemos que seguir todos, no importa qué ministerio tengas. Si estamos acá. Ahora miren lo que dice el 8 y el 9. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará de estar de ociosos ni sin fruto. ¿En cuanto a qué? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero mira bien el 9 lo que dice. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué dice? El que no tiene estas cosas tiene la vista corta. Tiene la vista muy corta. ¿Y qué más? No puede ver. Un ciego guiando a otro ciego. Quiere enseñar, pero está ciego. Es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Quiere decir que el que no practica esto, ¿qué pasa? ¿Qué otra forma de ceguera puede ser en una persona? Porque abarca en todo lo que es la palabra del Señor. Pero mira, aquí en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 7 en adelante, nos habla de algo también. Por eso cuando yo escucho y aquella persona, aquel hermano que yo entiendo el proceso, no me desespero ni juzgo, pero sé que hace falta crecimiento, hace falta conocimiento. ¿Está bien? Yo le ayudo para que siga adelante y él se tiene que ayudar. Pero mira lo que dice. Hermanos, no os escribe un mandamiento nuevo. Primera carta de Juan 2, 7, si están ahí. Sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y luego mira el 9 lo que dice. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Está todavía en tinieblas, o sea, no ve.
10. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pues está siguiendo la palabra, está siguiendo el consejo de la palabra. 11. Pero el que aborrece a su hermano, ¿qué dice otra vez? Está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas, ¿qué dice? Le han cegado los ojos. ¿Qué está haciendo? ¿Está obedeciendo la palabra? Está haciendo lo que él piensa, lo que él cree. Entonces aquí no entra lo que yo pienso y lo que yo creo. Aquí tiene que entrar la palabra profética. Esa es segura, no te cierras ahí. Si tú te abrazas de ella, si tú la practicas, si tú la escuchas, prestas oído, tú vas a ver una diferencia. Tu conocimiento se irá fortaleciendo, irás creciendo. ¿Sí entiendes? ¿Se acuerdan de la iglesia de la Odisea? ¿Qué le dice? Tú dices que eres rico y de nada tienes necesidad. Pero el Señor le dice que él estaba, vamos a leerlo ahí, es del capítulo 3. Versículo 14. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Y lo dice el 16: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres, ¿qué dice? Un desventurado, miserable, pobre. ¿Y qué más dice? Ciego y desnudo. Tenía muchos problemas. Esa iglesia tenía muchos problemas. Ese pastor. ¿Por qué? ¿Porque estaba haciendo lo que decía el Señor? No. No estaba siguiendo la palabra del Señor. Y eso le ocasionó ese problema que el Señor le está mencionando. Primero, aunque económicamente esté bien aquí, delante de Dios está pobre. Él dice que ve porque enseña, pero realmente está ciego. No está enseñando la verdad. Ahora, ¿qué consecuencias trae? Abra aquí en Santiago, por favor, capítulo 3. 1. Gloria a Dios. Lo tienes. Hermanos míos, no os hagáis muchos, ¿qué dice? Maestros. Muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis, ¿qué dice? Mayor condenación. Fíjate bien, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Gloria a Dios. Entonces, trae consecuencias. ¿Qué requisitos? Vámonos a segunda de Timoteo, por favor. Dos, 1. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres, ¿qué dice? A hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cómo debe ser el que enseña? ¿Cómo debe ser? Fiel y idóneo. ¿Qué es la palabra idóneo? ¿Alguien me puede decir esta palabra? Estamos aquí. Idóneo es que este es el que tiene la capacidad,
Este es el que se ha preparado, este es el que está listo, se ha sujetado. Y luego le agrega: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No quieren padecer la sana doctrina, pero aquí dice: tú sufre penalidades. ¿Por qué penalidades? Todos esos que se hacen la ilusión de que quieren ir a la iglesia para, yo no sé para qué, pero los que enseñan, los que tienen deseo de enseñar y en su corazón hay un propósito mezquino, o sea, quieren para enriquecerse o para hacer dinero, yo no sé, hay tantos pensamientos. Esa persona no es apta. Si su testimonio no es correcto, esa persona no es apta. Si estamos acá, idóneo es aquel que busca hacer lo que le dice el Señor. Si estás aquí, mira aquí en 1 Timoteo 6:3. Viene hablándole de una lista también, y no la voy a leer la lista, pero vamos a leer ya del 6:3 en adelante. Gloria a Dios. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mira, ¿a qué se debe de conformar todo el que habla? A las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No hable más de lo que no debe. No enseñe lo que no debe de enseñar. Lo que dice el Señor, eso enseñe. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme, ¿qué dice? A la piedad. ¿Qué le pasa a este? Dice: si no enseña estas cosas, ¿qué dice? ¿Qué problema tiene? Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y mira lo que sucede, que toman, ¿qué dice? La piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice de esos? Apártate. Apártate. Con eso no te juntes. Si estás aquí, no nos conviene. Hay un tiempo, les decía yo, por eso no es bueno adelantarse. Mira, aquí mismo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. Y esto es respecto para enseñar. 6, ¿lo tienes? 3:6 de 1 Timoteo. No un neófito, dice, o sea, un neófito es un principiante. No pongas a un neófito, dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. 7. También es necesario que tenga, que dice, buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Es lo mismo, que tenga buen testimonio. Si estamos aquí, no es nada más, oye, se me ocurrió enseñar y vamos a enseñar. Si estamos aquí, el que decía, el que anhela esto, está bien, pero déjese trabajar por el Señor. Instrúyete, sé humilde, porque hay cosas que no te agradan cuando las escuchas. Hay cosas que las quieren brincar. Hay personas que brincan esto sí, pero esto no. La palabra, si la hacemos para un lado, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué leímos? ¿Qué vamos a hacer? Sabios en nuestra propia opinión, pero nos llama ciegos. Nos llama ciegos las Escrituras. No puede ver. No es que está difícil, no, es que en realidad necesitas darle tu corazón al Señor. Si no estás dispuesto a entregárselo, no vas a poder sobrellevar esto. Y si no puedes sobrellevar esto, aunque tú hables, te estás adelantando. Y si te estás adelantando,
¿qué vas a ocasionar? ¿Qué leímos de estos de los que habla Pablo, habla Pedro, habla Juan? ¿Qué vas a ocasionar? Porque Pedro habla de ellos también. Abre tu Biblia en la carta de Pedro, por favor. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Versículo 1. Segunda de Pedro 2, 1. Nosotros debemos ser prudentes. Dios te llamó, hermano, para que tú crezcas, para que tú florezcas, para que tú des fruto, para que tú seas diferente. Esta palabra que es enviada no es para lastimarte. Esta palabra es para moldearte. Esta palabra es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Pero dice antes de eso, es para que te hagas sabio y para tu salvación. Pero dice al último, dice, para que estés preparado para toda buena obra. Pero tienes que aceptarla. Dice el 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubierta, que dice, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán las disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y sigue. Y hay mucho más ahí. Dios no quiere que caigamos en fábulas, ni que nos volvamos religiosos. Sé paciente. Presta el oído para que Dios te haga, para que siembre esa palabra en ti, para que tú puedas crecer, para que tú puedas entonces hablar con verdad. Y no hablar con enojo, con ira, o no hablar porque... Yo no creo que haya aquí alguno, pero igual, porque tiene pensado económicamente beneficiarse. No. Tiene que ser con un limpio corazón, hermano, hermana. ¿Sí me entiendes? El Señor es fiel y no te desamparará, no te dejará. Y como dijimos hace rato, Él cumple sus promesas. Tarde que temprano, un día vamos a dejar, como les estaba diciendo al principio, este cascarón. El asunto, ¿qué estoy haciendo para salvarme? 2, piensa bien, no tengas miedo, porque a causa de lo que estoy hablando no vas a tener miedo cuando se presente la oportunidad de que Dios te quiere hacer hablar. No confundamos por eso. Pero es que estoy enseñando, no. Son momentos que Dios va a permitir que tú hables, pero es diferente, donde tú ya vas a enseñar, vas a hablar a multitudes o te quieres llevar el papel de maestro. ¿Estamos aquí? Entonces necesitamos ser prudentes, muy prudentes. Abre tu Biblia. Por último, gloria a Dios. Ahí mismo en 2 Timoteo, donde estábamos, capítulo 3. Gloria a Dios. Versículo 10 en adelante. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. El 12, ¿qué dice? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, ¿qué dice? Padecerán persecuciones. Malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y luego le dice, pero tú persiste
en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Qué le dice? Que desde la niñez, ¿qué dice? Ahora, esta palabra, hermano, hermana, ponte a pensar, ¿por qué te cuesta recibirla? ¿Qué dice esta palabra? ¿Qué es esta palabra? ¿Qué dice el Salmo 12:6? ¿Quién me lo quiere leer? Gloria a Dios. Déjelo leo yo. Dice, las palabras de Jehová, ¿qué dice? Son limpias. ¿Qué te está ofreciendo? Y lo dice, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Si esta palabra es como lo que hablaba el viernes nuestro hermano Norberto, tú la dejas que entre esta sabiduría. Mira, el Salmo 19, versículo 7. Si nos prestáremos en vez de contender, otra cosa va a suceder en nosotros. La ley de Jehová, ¿qué dice? Es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son, ¿qué? Rectos, que alegran al corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. 9, ¿qué dice? El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Miren, hermanos, ¿quiénes son los que no lo desean? Si es algo grande, algo precioso, algo maravilloso que nos está ofreciendo el Señor. Cosas que tú y yo no conocíamos. ¿Qué dice el 10? Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la galletita del panal. 11, tu siervo además, ¿qué dice? Es además amonestado con ellos. Y lo que leyó nuestro hermano Norberto el viernes, ¿qué dice? En guardarlos. ¿Qué vamos a recibir? Un premio, ¿verdad? Un premio. Grande galardón. Entonces tengamos cuidado lo que escuchamos. Tengamos cuidado lo que hablamos. Para todo hay un tiempo. ¿Sí me entiendes? No por eso te quedes callado. Pero yo creo que has entendido para que lo acomodes espiritualmente. Y no por eso a rato digas, bueno, me dijeron que no debo de hablar, yo no voy a hablar. No, tu deber es dar testimonio. ¿Qué Dios ha hecho contigo? Pero hay cosas que no es tiempo. ¿Sí estamos acá? Y hay cosas que ya deberían de hablar otros. A causa del tiempo, ya deberían de ser, ¿qué dice? Maestros. Otros están quedando atrás. Unos se adelantan y otros se quedan atrás. Se han conformado a vivir de la manera que han vivido. Y tampoco está bien. ¿Sí entendimos? ¿Sí estás entendiendo lo que estoy hablando? Ni el que se adelanta ni el que se queda. Tenemos que procurar ir avanzando conforme. ¿Qué pasa cuando una persona se queda en el mismo año? Está en la primaria y no pasa de tercer año. ¿Sí me estás entendiendo? Algunos de ustedes los sacó el Señor por esa razón. Los trajo aquí. Porque en el lugar donde estaban era nada más hasta el primero, segundo, tercer año, cuarto año. Esto el Señor se lo reveló al hermano Marcelino. Yo se los he platicado. ¿Qué haces aquí? Donde estaba yendo a congregarse. El mismo pastor en el sueño le decía, ¿qué haces aquí? Aquí solamente son para los de primero, segundo y tercer año. Tú ya no debes de estar aquí. Porque ahí ya no hay crecimiento. Entonces aquí, ¿para qué viniste? ¿Para qué te trajo aquí el Señor si lo entendiste? Para avanzar, para aprender, para que de aquí salgas, con un ministerio. Para que de aquí salgas 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 con un ministerio.
para que de aquí tú salgas como maestro. Yo no sé lo que Dios tenga para ti. Pero el que no se esfuerza está yendo mismo. Si se salió de allá de tercer año y viene aquí y ya no quiere seguir aprendiendo. O si escucha a otro por allá en redes sociales o allá y a aquel sí le gustó lo que dijo porque se acomoda a su carne. ¿Cómo crecerá si lo que aquí se le da no se lo come? ¿Sí estás aquí? Para que crezca, tu niño tienes que darle de comer. Pero si tu niño no come, ¿qué va a hacer? No va a crecer. Se va a quedar así. ¿No has notado algo que normalmente nosotros, bueno, yo crecí un poquito, pero la mayoría que venimos de allá de México y ya nuestros hijos aquí de repente se estiran y sobrepasan a los papás? ¿Por qué? Allá estaba más difícil la comida, aquí tienen toda la comida facilito. ¿Sí estamos aquí? Algunos ya no vamos a crecer porque hasta ahí dijo el Señor, hasta ahí es tu genética. Así te hice, así te formé, pero el punto es, ¿cuánto tiempo va a pasar y estás en el mismo grado? Ahora, tú que estás empezando, por favor, no te me aceleres, calmado. Dice un dicho, despacio se llega lejos. No te aceleres. ¿Sí estás oyendo? Ahora, un neófito, a veces tienes que batallar con un principiante, y más si se le pone un cargo, hermano. No está bien. Tienes que estar atrás enseñando, atrás corrigiendo con el cinto. A algunos ya no les gusta el cinto. Pero si la palabra no la recibimos, ¿qué se le va a hacer? La palabra es la espada. Puede ser el cinto, puede ser lo que... ¿Sí me entiendes? No te gusta. El consejo es que entiendas que esta palabra no es para hacerte un mal. Esta palabra es limpia. Dios te quiere cambiar, hace sabio al sencillo. Cuando dice hace sabio al sencillo, es al que se presta, al humilde, al orgulloso, al que se jalonea, no lo va a hacer sabio. Hablará, se quejará y contenderá con el pastor o con los demás. Pero no es porque sea sencillo, no es porque tenga la sabiduría, es porque quiere hablar. Se está adelantando. Se empieza de abajo con humildad. ¿Cómo ven? Si prestas atención a esto, tú mirarás el resultado en ti mismo. Entonces yo te voy a dejar con esto, hermano. Que el Señor te bendiga.